Buenas noches, mis amados hermanos. Nuevamente estamos en su casa. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes en este estudio de Compañía de Profetas. Así que quiero pedirles, mis amados hermanos, que oremos, pero quiero dar un momentito para que te prepares con tu cuaderno, con tu lápiz, que tengas todo listo para poder hacer tus anotaciones. Y si tienes preguntas, pues claro, también podemos atender tus preguntas. Oremos, mis amados hermanos, pongamos este tiempo en las manos del Señor para que el Señor nos hable, el Señor nos dé lo que Él tiene para nosotros hoy. Bendito Señor, bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque hoy ha sido un día muy fructífero, un día lleno de tu bendición, un día en el que tú nos guardaste, nos cuidaste, nos protegiste, un día en el que nos proveíste de todo lo necesario, Señor. Y primeramente nos diste vida, nos permitiste esa oportunidad, ese privilegio de vivir este día, de llegar hasta este momento, Señor. Y hoy estamos aquí delante de tu presencia, diciéndote, Señor, háblanos, queremos escuchar, queremos oír tu voz, queremos que tú nos digas lo que tú tienes que decirnos hoy, Señor. En el nombre de Jesús, enséñanos tu palabra, que tu Espíritu Santo me use, Padre amado, para dar esa palabra. Abre mi boca, Señor, y pon en mi boca esa palabra adecuada, Señor, esa palabra que tú quieres darnos hoy, Señor. En el nombre de Jesús, danos, Señor, esa revelación apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Tal vez como Compañía de Profetas hace bastante que no compartía, pero hoy estoy acá y quiero compartir este tema. El discernimiento de espíritus. Este es un tema muy hermoso, muy bonito. Discernir significa anteponerse, es adelantarte, es mirar, es interpretar, entender, percibir lo que está ocurriendo en un ambiente o en una atmósfera determinada. Así que discernir es adelantarte a la situación. No esperar a que venga la circunstancia, sino tú puedes interpretar qué es lo que está sucediendo. No simplemente ver con los ojos físicos, sino es ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Dice Primera de Corintios capítulo 12, verso 10. Ahí está nuestra base bíblica para este estudio. Quiero recordarte que este es un estudio, es una enseñanza. Así que con toda confianza haz tus preguntas, envía tus comentarios. Nos edifican mucho los comentarios de ustedes. Cada comentario que ustedes escriben son de edificación para nosotros y nosotros leemos cada uno de esos comentarios y así pues el cuerpo de Cristo se edifica mutuamente. Entonces nuestra base bíblica la encontramos en 1 Corintios capítulo 12 verso 10 y dice la palabra del Señor: a otro el hacer milagros, a otro profecía, y acá está, dice, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Entonces vemos acá que aparece discernimiento de espíritus, que es uno de los dones del Espíritu Santo. Entonces discernir es un don que el Espíritu Santo nos da. Y alguno podrá decir, pero si es un don, entonces no es para mí o es... No. El Señor dice en su palabra que nosotros debemos anhelar, debemos de desear los mejores dones. Y este es uno de los mejores dones. Este es un don que el Señor desea que todos nosotros lo tengamos. Y vamos a ver más adelante donde el Señor pide, que el Señor nos indica que nosotros debemos de pedir ese discernimiento. El Señor quiere que cada uno de nosotros tenga discernimiento. ¿Por qué no lo tenemos? En el transcurso de la enseñanza vamos a ver por qué algunos no lo tienen o cómo podemos tenerlo. O tal vez algunos sí lo tienen y no saben que lo tienen. Esa palabra discernimiento viene de una palabra griega
es la 1253, y esa palabra es la palabra diacrisis. Significa opinión judicial. Y como es una opinión judicial, entonces es contender, es discernimiento, es opinión, es oponer, es discernir claro. La enciclopedia en carta lo define como distinguir entre una cosa y otra. Entonces, diríamos entonces que discernir, aparte de que hablamos de que es anteponerse, es mirar, es observar, es interpretar, entender, percibir, es saber qué espíritu está operando en ese ambiente, es aquello que te da testimonio nos da testimonio a nuestro espíritu de qué es lo que está pasando. Podemos entender qué es lo que está pasando. Cualquiera puede ver la situación y simplemente no ve nada, no entiende nada, ve solo lo que está sucediendo. Pero alguien que tiene discernimiento de espíritus puede decir, aquí está sucediendo algo. Aquí hay un espíritu de mentira. Aquí hay un espíritu de murmuración. Y uno dice, ¿y de dónde lo sacó? ¿Por qué dice eso? Porque tiene discernimiento de espíritus, es entender, es comprender qué espíritu es el que está operando en ese momento. Entonces, dice Primera de Corintios capítulo 2, verso 11. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Entonces, ¿quién sabe lo que hay dentro de ti? ¿Quién puede saber las cosas que hay dentro de ti? Tu mismo espíritu. Nadie más. Bueno, Dios y tu espíritu. Tu espíritu sabe lo que hay dentro de ti. Y dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces nosotros podemos conocer a Dios porque está el Espíritu de Dios en nosotros. Y el Espíritu de Dios nos la revela. Ahora, ¿cómo sé yo qué hay dentro de mí? Por mi propio espíritu. Mi propio espíritu es el que me conoce. ¿Y dónde está mi espíritu? Está en lo más profundo de mi ser, en mis entrañas, en mis huesos. Entonces, cuando nosotros decimos que podemos discernir, cuando nosotros discernimos algo, es que desde adentro, desde lo más profundo, desde nuestras entrañas, nosotros podemos percibir si el espíritu que está operando en ese momento, si la palabra que se está escuchando en ese momento es de Dios o no es de Dios. Eso debemos de tenerlo bien claro. Bueno, ¿qué espíritu está hablando ahí? ¿Por medio de qué espíritu está diciendo eso? Y el que tiene discernimiento desde sus entrañas, desde lo más profundo de su ser, dice, no, eso es falso. Eso es mentira. Ese tiene un espíritu de mentira. Ese tiene un espíritu de engaño. Y cualquiera diría, está loco. Gracias a Dios el Señor nos da a cada uno de nosotros, está para todo su pueblo. Está disponible ese don de discernimiento de espíritus. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos discernir? Eso es lo importante. Ya sabemos qué es discernir. Volviendo a la base. ¿Qué es discernir? Es conocer desde más atrás. Es ver más de lo que nuestros ojos ven. Es entender, es percibir qué espíritu es el que está operando. Si esa palabra viene de Dios o no viene de Dios. Si está diciendo la verdad o está diciendo mentiras. Si es un engaño o si es un verdadero profeta o es un falso profeta. Eso es algo que nosotros debemos de discernir. Entonces ya sabemos lo que es discernir. Ahora, ¿qué es lo que vamos a discernir? Y para eso vayamos a la palabra. Dice Primera de Corintios capítulo 11, verso 23. Dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado.
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y este es el pasaje desde el verso 25, del 23 hasta el 26, nos está hablando de la Santa Cena. Entonces, y eso es algo que nosotros lo hemos enseñado bastante acerca de cuando participamos de la Santa Cena. Debemos de discernir los elementos, debemos de discernir la Santa Cena, no simplemente participar. Por eso el apóstol Pablo decía, cuando van, le decía a los corintios, cuando ustedes van a participar de la mesa del Señor, no se adelanten, coman en su casa. Y aquí vienen a participar de la comunión. Espérense unos a otros y juntos participen. Porque no es simplemente comer y satisfacer necesidades, sino que es un acto, es una comunión, es un privilegio que nosotros tenemos, que participamos con Dios. Entonces debemos de discernir la Santa Cena, no simplemente, es pan, es vino, qué rico estuvo. No. Tenemos que participar de la Santa Cena, pero discernir es conocer, entender, comprender qué es lo que estamos haciendo en realidad. Entonces, número 1, la Santa Cena. Ahora, número 2, también en ese mismo pasaje de 1 Corintios capítulo 11, pero en el verso 23 dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pareciera que nos está hablando de lo mismo de la Santa Cena, y es cierto, hay que discernir la Santa Cena, pero aquí nos está hablando de discernir el cuerpo. Ahora bien, dice la Biblia que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo se le llama el cuerpo místico de Cristo. ¿Por qué místico? ¿Qué tiene que ver eso de por qué no simplemente somos el cuerpo de Cristo? Porque nosotros estamos, ¿cómo decir? Somos cosas, objetos, somos personas diferentes a Cristo. Pero entre Cristo y nosotros hay una unidad, hay una unión. Entonces, místico es esa unión entre Dios y nuestra alma. Es unir el alma con Dios. Entonces, nosotros somos el cuerpo místico porque estamos unidos a Cristo espiritualmente. Entonces, si la palabra dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y somos un montón, para empezar tenemos que unirnos todos los que somos hijos de Dios. Y luego unirnos a la cabeza, que es Cristo. Ahí, entonces es esa unión, esa unidad, ese unir cada uno de nosotros con la cabeza, que es Cristo, se le llama místico. Entonces debemos de discernir el cuerpo místico de Cristo. Y cuando hablamos de discernir el cuerpo de Cristo, entonces, yo soy el cuerpo de Cristo, juntamente con mi hermano. Y imagínate, la pastora acaba de predicar, acaba de hacerlo ayer. Amar a Dios. Y a ver si se recuerdan. Amar a Dios, nadie puede decir que ama a Dios si odia a su hermano. Y aquí dice que hay que discernir el cuerpo de Cristo. ¿Quién está a la par tuya ahorita? Tu papá, tu mamá, tus hermanos. Gloria a Dios, son tu familia biológica. Pero cuando andas en la calle y encuentras a algún hermano de la iglesia, a mí me han platicado algunos hermanos, fíjese pastor, que cuando encuentro al hermano fulano de tal, y yo voy en la banqueta aquí del lado derecho, y viene enfrente de mí, se pasa a la banqueta del lado izquierdo para no hablarme. ¿Cuántos de ustedes han observado eso? Y el cuerpo místico de Cristo hay que discernirlo. Entonces, cuando tú ves a un hermano, tú tienes que discernir y decir, él y yo somos el cuerpo de Cristo.
Y cuando nosotros tenemos algo en contra de un hermano, ¿de quién estás hablando mal? Cuando alguien murmura de otro hermano, ¿de quién está murmurando? No está murmurando del hermano, está murmurando del cuerpo de Cristo. Y nosotros debemos de discernir el cuerpo de Cristo. Entonces dice la palabra. Vea, Hebreos capítulo 10, verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Si lo vemos así a simple vista, alguien diría, no, pero yo a Jesucristo, a mi Jesús, al que dio su vida por mí, yo lo honro, yo lo respeto. Resulta que el cuerpo de Jesús somos cada uno de nosotros. Entonces hay que discernir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es solo la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y dice aquí, cualquiera que pisoteare, cualquiera que hable mal, cualquiera que esté haciéndole daño a otro hermano o a ti mismo. ¿Por qué crees que el suicidio es malo? Porque estás dañando el cuerpo de Cristo, el templo de Dios. Entonces hay que discernir el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces dice, el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado. Efesios capítulo 4, verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, ¿qué debemos de discernir? A mí me gusta llevar bien claras las cosas. ¿Qué debemos de discernir? La Santa Cena, el cuerpo místico de Cristo. Y ahora, ¿de qué nos está hablando acá? ¿Qué debemos de discernir? La palabra. La palabra. Tenemos que discernir. Cuando tú, llega alguien a darte una palabra. Para empezar, no andes recibiendo palabra de cualquiera. No recibas palabra de cualquiera. Porque hay tanta gente llevando palabra y lo que quieren es una ofrenda. Y no, tú tienes cobertura. Tú tienes casa. Aliméntate en tu casa. Recibe el alimento de tu casa. Entonces, algún hermanito quiere darte una palabra profética. Mira, fíjate que yo recibí una profecía del Señor y me mandó a decirte esto y esto. No, momento, dile. Ya te cubriste con el pastor. Entonces, por eso debemos de discernir la palabra. Dice entonces que debemos de discernir la palabra porque hay hombres que buscan engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Ya llevamos ¿cuántos? 3, ¿verdad? La Santa Cena, el cuerpo místico de Cristo, la palabra. Ahora, Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Definitivamente, a un bebé no se le va a dar carne asada. A un niño de 2 años no le vas a dar chicharrones. Entonces, hay alimento para cada edad. Y ya los abuelitos ya no pueden comer chicharrones, ¿verdad? Pero, entonces, para el que ya está maduro, le puedes dar todo el alimento sólido porque lo asimila, lo puede digerir fácilmente. Y entonces dice acá, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ¿en qué? En el discernimiento del bien y del mal. Número 4. ¿Qué debemos de discernir? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo?
Eso lo tenemos que hacer. Pero aquí hay un detalle importante acerca del discernimiento. Por eso decía, muchos puede ser que tengan discernimiento y no saben que lo tienen. Y no lo pueden usar porque no lo practican. Simplemente van, oyen palabra, creen todo y no se toman el tiempo en decir, ¿esto vendrá de Dios? Eso que me dijo, ¿será cierto? Y no se atreven ni siquiera a averiguar, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Entonces, yo lo que veo acá dice, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Tú quieres tener discernimiento de espíritus, empieza a ejercitarte. Empieza a ejercitarte y vas a alcanzar esa madurez y te vas a dar cuenta que poco a poco el Espíritu te va dando mayor discernimiento de la situación. Entonces debemos de discernir lo bueno y lo malo. De esto también nos habla primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 9. Dice, está hablando aquí Salomón, dice, da pues a tu siervo corazón entendido. Eso significa un corazón con discernimiento. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. ¿Qué dijimos que quería decir diacrisis? Que es la palabra griega de discernimiento. Dice juicio. Entonces aquí Salomón está diciendo, da a tu siervo un corazón entendido para poder emitir un juicio al pueblo, para discernir otra vez, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Necesitamos discernimiento. Necesitamos ese don del discernimiento y el Señor te lo puede dar. Dice Santiago, mira lo que dice Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿sabes qué es eso? Alguno de ustedes no tiene discernimiento, pídala a Dios. ¿Por qué te decía que todos podemos tener ese don del discernimiento? Algunos más desarrollados que otros, definitivamente así va a ser. Cada uno en su nivel, pero todos lo podemos tener. Entonces dice el apóstol Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos. No a algunos cuantos, a todos. Y se los da abundantemente y sin reproche. ¿Qué es el reproche? Cuando tú te has portado mal y vas con tu mamá y le dices, mamá, ¿me puedes dar para no sé qué cosa? ¿Me puedes regalar tal cosa? Y tu mamá empieza a decirte, como aquel que le dice a la mamá, ¿verdad? Mamá, ¿me prestaste corta uñas? Y la respuesta que todos conocemos de la mamá. Pero yo te lo diera, pero la vez pasada te lo presté y no me lo dejaste en su lugar, y te empieza a decir. Y uno dice, la respuesta que uno espera es, sí, mijo, aquí está. Entonces, ese es un reproche, te lo voy a dar, pero te digo de una vez lo que te regaño de una vez. El Señor dice que el Señor te da sabiduría, te da discernimiento y te lo da abundantemente y sin reproche. Bueno, esto es entonces en cuanto a discernir lo bueno y lo malo. Ahora, Hechos capítulo 8, verso 6, dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Aquí lo que me interesa es esta parte que dice, escuchaba atentamente. Mi amado hermano, joven, señorita, porque gracias a Dios por nuestros jóvenes.
La mayoría que están en compañía de profetas son jóvenes, algunos ya casados, pero matrimonios jóvenes. Y los bendecimos porque ustedes se están preparando para tomar ese liderazgo de la iglesia. Y gloria a Dios por eso. Bendecimos la vida de los jóvenes porque los jóvenes son esa fuerza, esa energía que tienen. Y a los ancianos, a los maduros, también los bendecimos porque ellos necesitan ¿cómo puedo explicar esto? Nosotros los jóvenes necesitamos la sabiduría de los ancianos, ¿verdad? La pastora le da risa, pero la verdad es que nosotros estamos patojos todavía y necesitamos la sabiduría de los ancianos. Y ustedes que son más jóvenes que nosotros necesitan la sabiduría, la inteligencia y hay que pedírsela al Señor. Ahí van a ver también que el consejo es parte importante. Entonces, un corazón que sabe escuchar es un corazón obediente. Aquel que tiene obediencia va a escuchar atentamente, va a escuchar con inteligencia y si escucha, va a adquirir sabiduría. Si escucha, no simplemente si oír el ruido, por allá andan los gallos cantando, por allá anda una moto que no tiene escape. Eso es oír ruido. Escuchar es escuchar con la intención de obedecer. Escuchar con obediencia. Escuchar con atención. Y entonces esta gente dice, y la gente unánime escuchaba atentamente. Eso lo necesitamos para poder tener ese discernimiento. Dice San Juan capítulo 8, verso 6. Mas esto decían, mira, necesitamos poner mucha atención, necesitamos aprender a escuchar. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Un ejemplo hermoso de mi Señor Jesucristo. Porque ¿qué hacemos nosotros cuando alguien nos está diciendo cosas con la intención de enojarnos, de alterarnos, de sacarnos de nuestras casillas? Lo que van a hacer es tratar de humillarnos, tratar de decirnos cosas, de tocar nuestro orgullo. Imagínate que alguien va en la calle y pasó otro y lo pasó empujando y todavía se voltea a decir, sos un tonto, no miras tu camino. Ahí es donde tienes que aprender a escuchar y discernir, porque ¿qué hace la gente que no tiene temor de Dios? ¿Qué hace la gente que no tiene discernimiento? Le dice la tuya, le dice la no sé quién. Estoy tratando de que veamos esto, tratando de ponerte una imagen en tu mente ahí. Alguien que no tiene discernimiento, se le voltea y le grita un montón de cosas, y si es otro se le va a los cachimbazos. ¿Qué hace alguien que tiene discernimiento? Dice, había gente ahí que le empezó a decir cosas a nuestro Señor Jesucristo, a hacerle preguntas, a insultarlo. Pero dice, mas esto decían, tentándole, para poder acusarle. Y nuestro Señor sabía escuchar y sabía discernir. Entonces dice, pero Jesús, inclinándose al suelo, para empezar, bajar la cabeza, poner las rodillas en el suelo, mirar a la tierra, eso ya es humildad. Eso es, aquí estoy discerniendo. Lo que quiere es que yo responda igual o peor que él. Me voy a humillar. Y viene Jesús, se humilla, agarra una piedrecita o un palito con su dedo y empezó a escribir en la tierra. No permitió que el enemigo saliera con la suya. ¿Pero por qué? Porque supo discernir. Necesitamos discernir. Él discernió ahí y dijo, este me está tentando, no le voy a dejar que me gane. Mejor se tiró al suelo y empezó a escribir.
Entonces debemos de aprender a escuchar para poder discernir. Y si aprendemos a discernir, no le vamos a dar lugar al enemigo. Eso es discernir. ¿Qué espíritu hay aquí? Hay un espíritu un espíritu tentador, un espíritu de acusación. Y no le voy a dar lugar. Hay que vencer con el bien el mal. Proverbios capítulo 15, verso 31 dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Entonces hay que aprender a escuchar. Mira, eso lo hiciste mal. Hay que reconocer, sí, fallé, está malo. Lo voy a corregir. Cuando yo corrijo, me estoy haciendo sabio. Cuando escucho las amonestaciones, escucho las enseñanzas, escucho las llamadas de atención, estoy aprendiendo. Y de esa manera viene el espíritu de discernimiento a mi vida. Por eso dice, entre los sabios morará. Va a ser parte de los que disciernen. Proverbios 15:32 dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene, aquí dice entendimiento, pero se puede traducir como discernimiento. El que escucha la corrección alcanza discernimiento. ¿Quieres tener discernimiento? Yo se lo pido al Señor constantemente. Señor, dame el don de discernimiento de espíritus para poder entender qué espíritu está operando en el ambiente. Pero no es solo de saber, aquí hay un espíritu de vanidad. Aquí hay un espíritu de esto. No, hay que saber qué es lo que hay y cómo corregirlo. Bueno, Proverbios 19:20. Escucha el consejo. Hay que aprender de los consejos. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio, para que obtengas discernimiento en tu vejez. Muy bien. Avancemos porque para que podamos terminar este estudio hoy. Y la verdad es que este estudio es hermoso, es precioso. Es muy bonito porque es muy práctico. Y a mí yo aprendí mucho y sigo aprendiendo. Ahorita que lo estoy enseñando, pues el Señor viene y me pone remas, me pone ahí su palabra. Y digo, gracias, Señor, porque tu palabra es hermosa. Cada día aprende uno algo. Dice 2 Corintios capítulo 11, verso 26. Ahí dice, hablando de los peligros en los que andaba el apóstol Pablo, la segunda parte comienza diciendo: peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Pero hay algo importante ahí. Dice peligros entre falsos hermanos. Entonces, llevábamos 4. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es lo que debemos de discernir? A ver si no me pierdo. La Santa Cena, el cuerpo místico del Señor, lo bueno y lo malo. ¿Cuál era el número 4? Este sería el número 5. La Santa Cena, el cuerpo místico, lo bueno y lo malo. A ver si alguien nos da la respuesta. La palabra. Y el número 5. A las personas. Debemos de discernir a las personas. Tenemos que discernir a las personas, mis amados hermanos. Y ya te lo voy a demostrar por qué. Entonces llevamos 5. Discernir, la Santa Cena, el cuerpo místico del Señor. Ahora ya olvidé la 3. Discernir lo bueno y lo malo, la palabra. Discernir a las personas. ¿Por qué? Porque hay hermanos falsos.
Hay gente que llega a las iglesias, que canta, que adora, que mientras está la prédica, amén, aleluya, gloria a Dios. Y se saben un montón de versículos de memoria, pero no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Y nosotros no somos una religión. Nosotros somos hijos de Dios porque tenemos una comunión con Dios. Tenemos una relación con nuestro Dios. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Pero entonces, bueno, hay que discernir a las personas porque hay hermanos falsos. Gálatas capítulo 2, verso 4 dice: y esto a pesar de los falsos hermanos, introduciendo a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Hay gente enviada por Satanás para que nosotros no seamos libres. Y entonces ahí llegan y te empiezan a poner legalismo. Te empiezan a decir un montón de cosas. No, nosotros fuimos llamados a libertad, solo que no usemos la libertad para convertirnos en libertinos. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Entonces hay que ver, hay que discernir. ¿Te das cuenta? Hay que discernir qué es lo que me conviene, qué es lo que edifica. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Hay hermanos que son falsos, que se meten a las iglesias y ellos ni lo saben muchas veces. Están en las iglesias y son cristianos falsos para perder a la congregación. Debemos de discernir quiénes son los falsos. No para sacarlos, porque ahí el Señor se encargará de convencerlos algún día. Dice Mateo capítulo 24, verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Cuando dice falsos cristos, no está hablando del anticristo, porque el anticristo, dice, eso anti, es en contra de Cristo, en contra de todo lo que es ungido. Pero este no está en contra. Este dice que es Cristo. Entonces, este es un falso Cristo. Así como también hay falsos profetas. Tenemos que discernir si este es verdadero o es falso. Tenemos que discernir a los falsos Cristos. A los falsos... Que la palabra Cristo es ungido. Entonces, cuando hablamos de ungido, estamos hablando de un falso pastor, un falso evangelista, un falso ministro. Tenemos que tener cuidado con eso. No porque dice que es pastor, le vas a escuchar y vas a seguir sus enseñanzas. Tenemos que discernir. Y falsos profetas. ¿Por qué? ¿Por qué existen profetas? ¿Cómo te podría decir esto? Profetas a domicilio. Te llegan a visitar, llegan a tu casa. E incluso hemos oído de gente que ni te conoce. No conoce, ni es del pueblo, no conoce a nadie ahí. Y llega a tu casa. Y te dice, fíjese que el Señor me mandó. Yo no lo conozco a usted. Y tú dices, sí, yo nunca lo había visto, ¿ah? El Señor me mandó. Y le traigo una profecía. Y el Señor me mostraba que usted tiene problemas, que tiene este problema, que tiene aquel otro problema. Te puede decir, el Señor me mostraba que usted tiene problemas con su esposo, o que usted tiene problemas económicos porque el Señor me mostraba que su marido no tiene trabajo y usted tampoco trabaja. Y la gente dice, eso ya será de Dios porque es cierto.
Y resulta que entró por ahí y llegó a una casa y dice, mire, fíjese que yo soy cristiano y ando buscando alguien que sea cristiano para que ore por mí. ¿No sabe usted quién es cristiano? Entonces le dice, en aquella casa hay una familia que es cristiana. Y ellos, y el esposo trabaja. No, su esposo no, lo acaban de despedir de su trabajo. Ya llegó a tu casa con información que la acaba de conseguir con el vecino. Y tú no sabías que esa información la había conseguido. Y tú dices, sabe lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo. Entonces definitivamente Dios lo envió. No, son falsos profetas. Ningún profeta puede llegar a tu casa a decirte eso. Tú dile, yo tengo pastor. Entonces, hay falsos y debemos de aprender a discernirlos. En 2 Timoteo capítulo 3 verso 8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Estos son unos dos personajes que en el desierto se le opusieron a Moisés. Y entonces dice, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Tenemos que aprender a discernir. Va a haber gente que se va a oponer al evangelio. Se va a oponer. Tal vez tú estás trabajando en la iglesia y dentro de la iglesia gente que se opone. No, eso no va a prosperar. No, eso no es de Dios. No, eso no lo hagamos. No, si el Señor te mandó a hacer algo, hazlo. Tú estás dentro de una congregación, sigue la visión que tiene el pastor. Porque va a haber gente que se va a oponer a la visión del pastor, a la visión del ministerio. Y cuando se oponen, empiezan a decirle a la gente, no, eso no va a funcionar. Ahí vas a ver que no va a funcionar. No permitas que gente como Janes y Jambres se opongan al ministerio, se opongan a la obra, se opongan a la visión que hay dentro de la iglesia. Por eso hay que discernir a quiénes, a las personas. Dice Romanos capítulo 12, verso 2, la primera parte del versículo, no la coloqué para poder tener más espacio, pero la primera parte es aquella frase que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa palabra entendimiento está hablando de discernimiento. Entonces, ¿qué está diciendo eso? No te amoldes al mundo, sino transfórmate. Transfórmate por medio de la renovación de vuestro discernimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Por supuesto que es agradable y perfecta la voluntad de Dios. Entonces necesitamos tener discernimiento, porque el discernimiento nos permite conocer la voluntad de Dios. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios? Yo quiero conocer la voluntad de Dios porque es agradable y perfecta y porque quiero agradar a Dios. Y uno dice, ¿será que esta es la voluntad de Dios? Si tú tienes discernimiento vas a conocer cuál es la voluntad de Dios. Hechos capítulo 13, verso 6. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús. Vamos a leer hasta el verso 11. Entonces, acá dice que atravesaron la isla de Pafos y del otro lado encontraron a este profeta falso. Era judío. Se llamaba Barjesús, un falso Jesús. Pero leamos hasta el verso 10. Dice que el verso 7 dice que estaba con el procónsul, el mago, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente,
llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Entonces, ese mago Bar Jesús era el mismo Elimas. Y él les resistía para que Sergio Pablo no pudiera escuchar la palabra, procurando apartar de la fe al procónsul. Verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. ¿Qué está diciendo ahí? Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo discernió. Fijando los ojos. Vamos a ver. Ya te vi. Ya te discerní. Ya te controlé. Como diríamos en buen chapín, ya te caché. Fijando en él los ojos. Discerniéndolo. Mira lo que dice el verso 10. Dijo el apóstol Pablo, lleno de todo engaño y maldad. Eso le está diciendo al mago. Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de la justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Esto es tremendo. Un hombre que no permitía, es que este es un espíritu que apartaba a la gente de la fe. Los apartaba de la fe. Era un corazón, dice la palabra, lleno de engaño y lleno de maldad. Nada que era un hijo de Dios, hijo del diablo, enemigo de la justicia. ¿Qué pasó ahí? Pablo no lo conocía, pero lo discernió. El discernimiento te va a mostrar qué espíritu tiene la persona. El discernimiento te va a mostrar cuál es la intención de la persona. Entonces necesitamos ese discernimiento. Y aquí, Pablo lo discernió. ¿Cuál era? ¿Qué había que hacer ahí? Es el que tiene discernimiento. Puede comprender lo que hay en el ambiente. Puede saber qué espíritu está operando en ese ambiente. Pero eso no es suficiente. Debe saber cómo actuar. Estamos en un culto, estamos en un servicio. Y alguien discernió y dice, es que estamos cantando himnos de victoria, himnos de gloria, y estamos danzando. Pero aquí lo que se necesita es guerrear, porque aquí hay batalla. Bueno, no es suficiente saber, hay que cantar himnos de batalla. Pero no se hace. De nada sirvió. Entonces, ya sé, aquí hay batalla. Aquí hay espíritus que vinieron a dar batalla. Pues entonces vamos a cantar himnos de guerra. Cánticos de batalla. Y es de cambiar y hacerlo. Entonces hay que discernir y actuar en base a lo que se discernió. Y eso lo vemos acá con Pablo. En el verso 11 dice, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Esto es un caso muy especial, porque vemos a un apóstol, a un ministro verdadero de Dios, decretando
ceguera sobre alguien que estaba estorbando. Entonces, mi amado hermano, cuando uno tiene discernimiento, uno tiene que actuar en el momento. Tiene que hacer lo que haya que hacer. El apóstol Pablo dijo, aquí, a este, hay que cegarlo. Hay que cegarlo para que deje de estarle poniendo la visión de Satanás a otros. Entonces, hay que actuar, amados hermanos. Tampoco vamos a hacer como dijeron los apóstoles cuando andaban con Jesús. Pedimos que descienda fuego del cielo. Por eso hay que tener discernimiento. El discernimiento te va a mostrar cuál es la voluntad de Dios. Ya lo vimos. Hechos capítulo 16, verso 7. Y cuando yo leí esto, dije yo, se fueron a la misa, dije yo. Pero no, dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Cómo así? El Espíritu lo acorraló y no lo dejó pasar. Pablo tenía discernimiento y pudo entender que el Espíritu no quería. Un ejemplo de quien no tuvo discernimiento. El profeta aquel, ¿cómo se llamaba? El que lo llamó Barak. ¿Cómo? Balaam. Un profeta, Balaam, sin discernimiento. Él va montado en su asna, va así como que fuera moto, va montado en su asna y va pasando. Y de repente el ángel de Dios se le pone enfrente al asna y el asna no pasó. Y como él no tenía discernimiento, no pudo discernir que Dios no quería que fuera. Dios lo estaba deteniendo y él lo que hizo fue pegarle al asna. El asna se desvió del camino y se dio por allá. Y el ángel se le fue a poner allá, le vuelve a pegar. Y entonces se mete por un camino donde ya era muy estrecho y el ángel se le vuelve a poner ahí enfrente. 3 veces no pudo discernir. Y el apóstol Pablo aquí dice, el Espíritu no nos lo permitió. Él discernió y dijo, no, el Espíritu no quiere. No es que lo obligó. Él se dio cuenta que el Espíritu no quería. Eso es discernir. Tú quieres hacer un viaje. Y de repente el Señor te da ese discernimiento y dice, no vayas. Porque solo vas a ir a perder tu tiempo. No te conviene. Quédate aquí. Entonces tenemos que aprender a discernir, amados hermanos. Pidámosle a Dios. Ya vimos, Santiago dijo, ¿está alguno falto de sabiduría? Pídala a Dios, que se los dará, como decía, abundantemente y sin reproche. Qué bonito es que le den a uno las cosas y sin reproche. Como dijo aquel bolito, andaba pidiendo dinero para echarse sus tragos. Y la gente así era, mira, pero vos ya dejás de estar chupando, dejame, mira, andate a tu casa, bañate. Y el bolito ahí aguantándolo. Y al final se cansó y le dice, bueno, ¿me vas a dar el dinero? ¿Sí o no? Porque si me lo vas a dar, te aguanto, que me digas lo que querrás decir. Entonces, hay que discernir, mis amados hermanos. Hay que discernir. Si Dios dice sí, sí, si no, no. Ahora, dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Hay que discernir si ese espíritu es de Dios o no es de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, alguien dice es profeta, alguien da una profecía. Hay que discernir.
Alguien está hablando en lenguas. Hay que discernir si esas lenguas... Es que, mira, hermano, como que a veces se nos mete esa creencia que el que está hablando en lenguas habla para Dios y se edifica a sí mismo. Y entonces está hablando en lenguas. ¡Ay, qué espiritual el hermano o la hermana! Hay que discernir las lenguas, porque así como Dios nos da a nosotros el don de lenguas, Satanás también le da a su gente el don de lenguas. Lenguas satánicas. Hay que discernir si esas lenguas son de Dios o esas lenguas vienen de... Imagínate, un endemoniado empieza a hablar en lenguas y tú dices, entonces está ahí, ahorita va a profetizar, vas a decir. No. Hay que discernir las lenguas, hay que discernir la profecía que alguien que dice ser profeta. Hay que discernir si ese espíritu, si esa palabra viene de Dios o no viene de Dios. Hechos capítulo 16, verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. ¿Sabes lo que dice el verso 17? Dice que esta muchacha, siguiendo a Pablo, daba voces diciendo, cuando dice daba voces es gritaba. Seguía todos los días, en todo momento, seguía al apóstol Pablo y a los que iban con él, los seguía y les decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Pregunta, ¿era cierto? Era cierto. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y os anuncian el camino de salvación. Cualquiera diría, dice la verdad, es profeta, tiene el Espíritu de Dios. Y Pablo, usando el discernimiento, se volteó a la muchacha y la liberó. ¿Qué era? Estaba poseída por un espíritu de adivinación. No era profecía, era adivinación. No era profeta, era bruja. Entonces, no porque alguien te dice las cosas que son como son, viene de Dios. No necesariamente. Hay que discernir si eso viene de Dios o no viene de Dios. Pablo discernió, dijo, esta muchacha está diciendo cosas verdaderas, está diciendo la verdad, pero no viene de Dios. Viene de las tinieblas. ¿Qué hacía esta muchacha? Decía lo que él hacía, pero lo gritaba, estorbaba. Entonces, un caso que pareciera real, que pareciera que fuera de Dios, pero cuando se usa el discernimiento uno dice, no, este espíritu no es de Dios. Esta palabra no es de Dios. Y hay que cortar. Entonces, dice primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Número 6. Hay que discernir los tiempos. Tenemos que discernir los tiempos. Los hijos de Isaacar, dice acá, que eran... entendidos en los tiempos, discernían los tiempos. Pero aquí está lo que yo te he venido hablando y tal vez no te había mostrado la base bíblica. Hay que discernir, pero hay que saber qué es lo que se va a hacer. Los hijos de Isaacar eran expertos en discernir los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer.
Entonces nosotros, a la iglesia, el Señor le da el don de discernimiento, pero ¿para qué lo va a usar? Para decirle a la congregación, para decirle a la iglesia qué es lo que se debe hacer. Y entonces dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Cuando el pueblo vea que tú tienes el don de discernimiento y tú un día dices, no, aquí no se trata de orar y de pedir, aquí se trata de que nos levantemos y empecemos a trabajar. Va a decir, no, tiene el don de discernimiento, yo le voy a obedecer, yo voy a seguir, yo la voy a seguir o lo voy a seguir. Entonces, cuando alguien tiene el don de discernimiento, también Dios le da autoridad. El que tiene don de discernimiento entiende, discierne lo que hay en el ambiente y dice, aquí tenemos que hacer esto, y el pueblo lo sigue porque reconoce la autoridad que viene del Espíritu Santo. Mateo capítulo 16, verso 3 dice, y por la mañana hoy habrá tempestad. Jesús le está diciendo a la gente, ¿va? Le dicen, ustedes saben cómo está el tiempo. Dice, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Isaías capítulo 40, verso 2 dice, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya se ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Otra vez hablando el tiempo, conocedores del tiempo. Por último, quiero mostrarte Daniel capítulo 7, verso 25, y dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos. Está hablando del anticristo. Tenemos nosotros como pueblo de Dios, que no somos anticristo, que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que somos el cuerpo místico de Cristo. Seamos expertos en discernir los tiempos, expertos en discernir, para poder discernir, este es de Dios, esto no es de Dios, esto está en el ambiente, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Quiero mostrarte esta gráfica para que tengas ahí el resumen de lo que hemos visto esta noche. Discernimiento de espíritus, lo que debemos de discernir, la Santa Cena, el cuerpo místico de Cristo, la palabra, lo bueno y lo malo, las personas y los tiempos. Esto es lo que debemos de discernir. Ahí para que tomes una captura de pantalla, si quieres tenerlo. Y yo no sé si hay preguntas, si hay alguna duda, alguna aportación, pueden escribir ahí sus comentarios. El tiempo se nos terminó, mis amados hermanos, pero la verdad es que este es un tema muy hermoso y algo que no nos debe faltar a ninguno de nosotros. Como compañía de profetas, tú eres de la tribu de Isaacar. Tú debes de ser experto en discernir los tiempos, los ambientes, en discernir las personas, discernir los espíritus. Tú debes tener ese discernimiento. Si no lo tienes, pídeselo al Señor y el Señor te lo dará abundantemente y sin reproche. Oremos al Señor para sellar esta enseñanza. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, mi Dios amado. Gracias, papito, por esta enseñanza. Gracias porque ha sido de mucha edificación para nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu Santo la selle en cada corazón, que se haga rema, que se haga vida, Señor. Y te suplicamos, Señor, que a cada uno de nosotros nos des ese espíritu de discernimiento, que nos des ese don, Señor. Danos sabiduría abundantemente, como dice tu palabra, Señor. Queremos aprender a discernir todo lo que se debe de discernir, Señor. En el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén.